Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. Bien, el tema que vamos a tocar hoy es la regeneración. Y vamos a ver qué significa ser regenerado, qué pasa si usted no es regenerado, cuáles son las características para ver que uno ha sido regenerado. Y para eso vamos a empezar primero en el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así la escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje muy interesante. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Es una palabra dura. Creo que es una palabra para la iglesia, porque le está diciendo todo el que me diga Señor, Señor. ¿Sabe? En el mundo hay mucha gente que cree en Dios, dicen ellos. Yo era uno de ellos hace tiempo. Cuando alguien me invitaba a la iglesia, no, si yo creo en Dios. Entonces, y muchos creen a su manera. Creen en Dios porque saben que Dios es bueno, o simplemente por una fe. ¿Sabe que los narcotraficantes tienen eso? Oran, buscan de Dios a su manera. ¿Vio usted esta conversación? Esta conversación, hay gente que diariamente, no, gracias a Dios, viera qué bendición, hasta el diezmo voy a dar de ese negocito que me salió. Un negocito pando, chueco. Cuando Dios nos habla, y vamos a tocar ese tema más adelante, que traer una ofrenda así, Dios no se agrada de ella, en ninguna manera. Entonces, aquí este pasaje habla de que no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ser regenerado es fundamental para poder hacer la voluntad de Dios. Nosotros somos formados por cuerpo, por alma, por espíritu. El hombre está muerto espiritualmente, eso es separado de Dios. Cuando viene a Dios, lo que es renacido en nosotros es el espíritu. Entonces, la pregunta ¿es Jesús el Señor de su vida? ¿Está haciendo usted la voluntad del Padre? Veamos el siguiente pasaje todavía. El siguiente pasaje, el versículo 22 dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta palabra todavía es más dura. ¿Sabe que Judas hizo milagros? Sí, los hizo. Porque iba con todos los 70 y vinieron todos porque habían hecho milagros. Ve acá que dice, profetizamos en tu nombre, echamos fuera en tu nombre. O sea, son personas que usan el nombre de Cristo. Normalmente, ¿dónde usamos el nombre de Cristo? En las iglesias. ¿Sabe que la iglesia hoy en día está enfrentando una gran crisis? El otro día miraba a alguien que dice que es profetisa y que tiene un montón de seguidores. Ustedes las van a encontrar en esas, ¿cómo es que le llaman? Conferencias en Miami. Ahí las van a encontrar, enseñándole a la gente. Dice esta señora, se saca un billete. Hey, escuche, el dinero habla. Y con eso empieza a sacar el dinero a todo el mundo. ¿Sabe que ella dice que fue a la isla de Patmos? En la isla de Patmos es donde estuvo el apóstol Juan.
Y ahí Dios le reveló el Apocalipsis. Bueno, esta señora dice que fue a la isla de Patmos y el espíritu de Juan se le metió. O sea, fue poseída. Y dice que Dios le reveló otras cosas de Apocalipsis y le hizo ajustes al libro de Apocalipsis. ¿Qué le parece? Y cuando ella predica, mucha gente aplaudiendo, admirando. Son lobos metidos en medio de las iglesias. Otra dice que anduvo aquí en Honduras hace poco. Otra dice que si usted le da dólares, ella lo mete al cielo. Es capaz de meterla al cielo si usted le da dinero. Ella no puede salvar a nadie ni a ella misma. El precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. El único que salva se llama Cristo Jesús. Y mire, hay otro mejor dicho. En primer lugar, dice que el primer pecado del hombre fue robarle el diezmo a Dios. Esta gente se interesa solo por la parte económica, por el dinero. El pecado original fue la desobediencia. Y sabe, me cuesta a veces decir y repetir lo que ellos dicen, porque es bien difícil. Comparó a Dios con una prostituta. Eso es terrible. Sale el vestido con un saco todo roto y dice: si yo salgo así, usted no va a querer la bendición que yo tengo. Gente que se interesa solo en el dinero, en la prosperidad económica, burlándose de muchos pastores, de muchos pueblos que están predicando la palabra de Dios. Es terrible lo que está pasando en la iglesia. ¿Sabe? En la vigilia vamos a hablar de un tema escatológico, la falsa adoración. Y cuando veo esto, hay lobos metidos en la iglesia. ¿Y sabe qué hace falta en la iglesia? Verdaderos obreros. Obreros que quieran servir a Dios. Y muchos nos estamos quedando callados. Eso no puede ser. No es la iglesia que Cristo compró con su sangre. Vea este pasaje. ¿Acaso no profetizamos en tu nombre? Echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sabe en qué se caracteriza este movimiento de la prosperidad económica? En la soberbia, en primer lugar, de sus líderes. Así soy yo y aquí mando yo y aquí lo que yo diga. Lo segundo, la prosperidad económica. Ese pastor está menospreciando a muchos pastores. Está menospreciando al mismo Pablo, al mismo Jesús, porque él dijo: no, el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Es doloroso, pero eso está ocurriendo hoy en la iglesia de Cristo. Y cuando usted los mira ahí predicar, ¿sabe qué ocurre? Es lo peor de todo. El pueblo alaba y aplaude y se ríe. Es triste. Pero Jesús dice: nunca os conocí. Esas personas nunca nacieron de nuevo, sino que nunca conocieron a Jesús. ¿Y cómo le llama a Jesús? Hacedores de maldad. ¿Por qué comienzo con este pasaje? Porque ser regenerado es conocer a Cristo Jesús, es nacer de nuevo, es ser nueva criatura. Si usted no ha sido regenerado, usted no puede entrar en el reino de Dios. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Es un tema sumamente importante para toda la iglesia. Veamos y vamos al primer punto. ¿Qué significa la regeneración? Juan 3, versículo 2. Juan 3, versículo 2. El tema de los falsos maestros y falsos profetas lo vamos a tocar nuevamente próximamente. Es un tema sumamente relevante en este tiempo. Hace 2 años lo tocamos, pero es necesario volver a revisarlo. Juan capítulo 3, versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche. Aquí está hablando de un hombre que se llamaba Nicodemo. Susan lo predicó la semana pasada. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, aquí es una palabra griega que dice anotzen. Significa nacer de arriba, nacer de lo alto. O sea, nacer de nuevo se refiere a nacer de lo alto, nacer por el Espíritu de Dios. Es un regalo de Dios. Nada de lo que nosotros hagamos va a ser suficiente, humanamente hablando. El único que puede hacer que nosotros nazcamos de nuevo es Dios mismo. Entonces dice aquí la Escritura, vea lo que dijo Nicodemo, y esto es muy interesante. Dice Nicodemo, sabemos que viene de Dios. O sea, no está hablando en singular, está hablando en plural. Nicodemo era un fariseo, alguien apartado, alguien recto, eso significa la palabra fariseo. O sea que ellos moralmente vivían bien, o sea, eran personas correctas. Si había alguien que usted quería tener como vecino, era Nicodemo. Si había alguien que usted quisiera tener como hijo, es Nicodemo. Era alguien que era correcto, guardaba todas las costumbres judías. Era así. Y le dice Nicodemo a Jesús, sabemos. O sea que está hablando de varios. Si él era del grupo de los fariseos, seguro varios fariseos. Pero vea, qué distinto es saber de conocer. Muchos saben en el mundo que Dios es bueno. Muchos saben en el mundo que Cristo salva. Pero ¿cuántos le conocen? Aquí Nicodemo fue el único de toda esa clase que se mira que se acercó a Jesús. Lo hizo de noche, lo hizo de cualquier manera, sí, pero lo hizo. ¿Sabe que Nicodemo más adelante aparece de los que estaba rescatando el cuerpo de Jesús? Todos o muchos creemos que Nicodemo sí conoció a Jesús como su Señor y Salvador. Pero aquí Nicodemo dice, sabemos que viene de Dios. O sea, reconocían en Jesús las señales de Dios, pero ¿por qué no creyeron? Eso es el problema de muchas personas. Saben de Jesús, saben de Dios, conocen de la Biblia, pero no conocen a Jesús. Y de eso vamos a seguir conversando. Entonces dice, sabemos. Respondió Jesús, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué pregunta respondió Jesús? ¿Qué pregunta hizo Nicodemo? Ninguna. Ninguna hizo Nicodemo. Entonces, ¿por qué respondió Jesús? ¿Sabe qué ocurre? Que Jesús conocía la pregunta que había en el corazón de Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, y así como Jesús conoce el corazón de las personas, así conoce todo lo que nosotros en nuestro corazón hay, las intenciones del corazón, los pensamientos, es el único. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta afirmación, Myles Munroe la desestima y dice, eso no es importante. Nacer de nuevo no es importante. Solo es suficiente arrepentirse. Ya vamos a ver si eso es cierto. Si solo arrepentirse es suficiente. Entonces Myles Munroe decía, no, nacer de nuevo, eso no es importante. ¿Por qué? Porque Jesús solo se lo dijo a una persona a oscuras, a una persona mayor de edad. Entonces, como solo se lo dijo a él, eso no importa. Pregúntele a Jesús, ¿será necesario nacer de nuevo? La respuesta está ahí. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, no verá el reino de Dios. Le pregunto, ¿es importante nacer de nuevo? Amén. Ahora le voy a preguntar algo más. ¿Será cierto que solo a Nicodemo se lo dijo? No, no es cierto. Por eso se escribió el libro de Juan. Y todo lo que está escrito en el libro de Juan dice, para que conociendo así podás creer en Jesús, el Hijo de Dios. Y conociéndole a Él podás tener vida eterna. Entonces, si hubiera sido que solo para Nicodemo era ese mensaje, Juan ni siquiera lo hubiera escrito. Pero lo escribió guiado por el Espíritu Santo para que usted y yo nos diéramos cuenta que es necesario nacer de nuevo. Lo otro, Jesús le está diciendo que es necesario nacer de nuevo, no a un delincuente, no a una prostituta,
no a un drogadicto. Se lo está diciendo a alguien moralmente bueno, a alguien religioso. A él le está diciendo. Muchas veces es más fácil que una persona que esté perdida de esa manera en el mundo se arrepienta de su pecado y reconozca a Jesús como su Señor, que alguien moralmente bueno. Aquel que es moralmente bueno dice, no, yo no necesito de Dios. Yo de todas formas no le hago daño a nadie, yo creo que así vivo bien y eso para mí es suficiente. Esa persona está tan alejada de Dios como el drogadicto o el delincuente o la prostituta. Hay una brecha tan grande entre nosotros y Dios que solamente la sangre de Cristo Jesús pudo abrir un nuevo camino para que usted y yo pudiéramos adorarle y vivir solamente para Él. Entonces, la regeneración en primer lugar significa nacer de nuevo. En segundo lugar, ¿qué más significa la regeneración? Busque Tito 3, versículo 3. Busque Tito 3, versículo 3. ¿Qué más significa la regeneración? Vea, dice, porque nosotros también éramos, ¿cómo dice ahí? Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice así, éramos. Lo segundo de una persona regenerada es que es nueva criatura. Es alguien que ha nacido de nuevo, es una nueva creación, es una nueva criatura. Por eso dice ahí, éramos. En otro tiempo fuimos, ¿qué éramos? Esclavos de deleites, maliciosos, envidiosos. ¿Alguien es envidioso aquí? Nadie levanta la mano, ¿verdad? Envidiosos, rebeldes, todo eso éramos. Pero cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo y somos nueva criatura, una nueva creación. ¿Sabe? Hay un predicador famoso del siglo XIX, uno de los más famosos de la historia cristiana. Se llamaba Charles Spurgeon, no sé si lo pronuncio bien. Él ponía el siguiente ejemplo. Supóngase que hay una nación que tiene un rey y que este rey, si usted quiere verlo, lo único que tiene que hacer es ser ciudadano de esa nación, pero haber nacido en ese país. Y entonces viene otro ciudadano de otra nación y se hace nacionalizado de esa nación. Y va y toca la puerta del palacio. Y tocando la puerta del palacio, el portero le pregunta que si él es de esa nación. Sí, dice, yo me nacionalicé de aquí. Ah, ok, pero usted no nació en este país entonces. No, no nací en este país. Bueno, entonces no puede ver al rey. Entonces le dice, pero si yo puedo vestirme como cualquier otro ciudadano de esta nación, puedo usar la misma ropa, así como se visten acá, yo me puedo vestir de esa manera. Sí, pero igual usted no ha nacido en este país, usted no puede ver al rey. No, pero mire, voy a dedicar mi vida a estudiar la lengua, a aprender las costumbres, a comportarme como cualquier ciudadano de aquí, ser el mejor ciudadano de todos de esta nación. Sí, pero no importa, usted no ha nacido en esta nación, no puede ver al rey. No, pero mire, yo voy a hacer el servicio militar, voy a ir a pelear las batallas contra los invasores, contra los que quieren gobernar acá, y voy a dar hasta mi vida, sería capaz por darla por esta nación. No importa, si usted no ha nacido en esta nación, usted no puede ver al rey. Así es el ejemplo de una persona que no ha nacido en el reino de Dios, no va a poder ver el reino de los cielos. Entonces solo una persona nacida en el reino de Dios va a ser capaz de poder estar allá delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ese ejemplo ponía él, y ese es el ejemplo para nosotros. Es imposible acercarse a Dios por medios humanos,
podrá vestirse como cristiano, podrá andar la Biblia cargada como cristiano, podrá cantar como cristiano, podrá hablar el idioma cristiano. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Cómo dice? Qué bendición también, así como escuchamos ahí la conversación, va, qué bendición. Podrá tener todo ese lenguaje, pero si no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pero ya vamos a ver, vamos a seguir viendo qué más significa ser regenerado. Busque Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 26. ¿Qué más significa ser regenerado? Dice así: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué significa ser regenerado? Tener un corazón nuevo. Recibimos un corazón nuevo cuando somos regenerados. Dice la Escritura: donde esté vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Dónde está su corazón hoy? Su corazón está en las riquezas. Su corazón está en el trabajo, en el desarrollo profesional. Está en Mon. No está allá, en verdad. Está en la familia su corazón. ¿O en dónde está su corazón? Donde esté su corazón, ese va a ser su centro. Y todo alrededor de su vida, sus decisiones, todo lo que usted haga, va a girar en torno a lo que es ese tesoro para usted. Si su tesoro son las riquezas, todo a su alrededor va a girar en torno a las riquezas. ¿A qué me refiero? A que de repente, recuerdo un muchacho que le ayudé a conseguir trabajo, y ese trabajo era tal que él podía hacer más dinero si trabajaba más. ¿Sabe qué hizo? Se puso a trabajar todo el día sábado, todo el día domingo y toda la semana. 8 de la noche, todos los días, así. ¿Sabe qué terminó haciendo? Terminó apartándose de Dios, terminó separándose de su esposa y de su familia. ¿Dónde está nuestro tesoro? Donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Nuestro corazón va a ser el centro. Dice Dios: les daré un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que anden en mis estatutos, para que le busquemos a Él. Ese corazón de piedra, ¿cómo es un corazón de piedra? Duro, insensible. Ese corazón insensible, dice Dios, les voy a hacer un trasplante de corazón. Y les voy a poner un corazón, ya no de piedra, sino de carne. Un corazón sensible. ¿Sensible a quién? Sensible a Dios. Cuando una persona ha nacido de nuevo, cuando una persona ha sido regenerada, su centro, ¿sabe quién es? Dios. ¿Sabe quién es su tesoro? Es Dios. Esa persona lo que quiere es estar escuchando la palabra de Dios, quiere estar leyendo la palabra de Dios, quiere estar orando, alabando a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón fue cambiado, su corazón fue transformado. Dios mismo cambió ese corazón de piedra por uno de carne. ¿Cómo es un hombre sin Dios? Es así. El hombre que ha nacido de nuevo es alguien regenerado. Pero el que no ha nacido de nuevo, entonces, ¿qué es? Degenerado. Un degenerado. ¿Por qué decimos degenerado? Porque la imagen de Dios que Él nos ha dado ha sido degenerada en los hombres. Desde el primer hombre pecamos. ¿Sabe? Había un hombre que invitaba a un grupo. Era un hombre que sabíamos que pasaba en alcoholismo y pasaba tirado en la calle. Lo llegué a invitar al grupo y nada, no salía. El hijo allá en el fondo decía: papá, salí, no seas mentiroso. Vos necesitas a Dios.
sí, los hijos son sinceros, ¿verdad? Cuando le dice el padre al hijo, no, decirle que no está. Ah, bueno, dice mi papá que no está. Son así, es su naturaleza. Entonces, este hombre era así. ¿Saben? Nunca pude hacer que fuera al grupo, pero años después me lo encontré. Y me lo encontré en la iglesia. Una persona que había sido transformada. El hombre amanecía en la calle. Esa es la imagen degenerada que hemos tenido como raza humana. Pero cuando venimos a Dios, cuando venimos a Cristo, somos regenerados. Se nos da un nuevo corazón y somos transformados. Aquel hombre que buscaba el pecado ya no busca más el pecado, sino que lo aborrece. Estaba muerto para Dios y ahora vive para Dios. Ese es un hombre regenerado. Aquí en Ezequiel también habla, y esta es una parte muy importante. Primero dice, les daré un corazón nuevo, pero segundo, pondré mi espíritu en ustedes. Esa es otra parte de lo que significa ser regenerado. Y es que el Espíritu de Dios viene a nuestro corazón a morar a nuestra vida. De esa manera no estamos huérfanos. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros mismos. Hemos recibido esa naturaleza también, parte de esa naturaleza divina, como lo declara Pedro, en nosotros mismos. Entonces Dios mora en nosotros, Dios mora en su corazón. Quiero que vea Juan capítulo 3, versículo 8. Decía Jesús a Nicodemo, deje el separador ahí en el capítulo 3 de Juan porque lo vamos a usar más adelante también. Juan capítulo 3, versículo 8, dice así: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús aquí compara al Espíritu de Dios con el viento. ¿En qué sentido? ¿Cuántos pueden ver el viento? ¿Alguien puede ver el viento? No. Bueno, entonces como no lo hemos visto, no existe el viento. ¿Será cierto? ¿Qué me dirían si les digo eso? Miren, yo no he visto el viento, para mí no existe porque nunca lo he visto. Es cierto, no lo vemos, pero sentimos sus efectos. Cuando siente la brisa en esta temporada de verano, se siente rico, ¿verdad? El viento. Usted lo siente en su cuerpo. O un tornado, ahí está el viento, de lo que es un viento muy fuerte. O un huracán, también hay viento ahí. Entonces, Jesús decía que así como el viento es, usted no lo puede ver, pero puede ver sus efectos. Así el Espíritu usted no lo puede ver, pero puede ver los efectos en una persona que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque su vida es transformada, su vida es cambiada. Todo su ser, sus intereses, su forma de pensar es cambiada. Entonces no podemos verle, pero ahí está su poder y podemos verlo en la vida de esas personas. Entonces Jesús comparaba así al viento. No porque no lo veamos, no existe, pero también habla acá. El viento sopla de donde quiere. ¿Qué da a entender ahí? Es soberano. El Espíritu de Dios es soberano. Así como puede salvar a una persona drogadicta o en prostitución o un violador o a un delincuente, puede salvar a una persona moralmente correcta. Entonces Él es soberano, Él actúa así. Entonces ya vimos qué significa ser regenerado. Significa nacer de nuevo, significa tener un nuevo corazón, significa tener el Espíritu de Dios en su vida, ser nueva criatura. Todo eso significa ser regenerado. Ahora, ¿qué no es la regeneración? Y vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Qué no es la regeneración? Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué no significa ser regenerado? No significa solamente ser reformado. Alguien, por ejemplo, que dice, soy un alcohólico, necesito cambiar. Y se mete al grupo de alcohólicos anónimos. Y su vida cambia. Esa persona fue reformada. Toda su mente de repente cambió. ¿Por qué? Porque se arrepentía de lo que hacía como ser humano. Se dañaba él mismo, dañaba a su familia. Entonces, él se arrepiente de eso y dice, yo quiero cambiar mi manera de pensar. Ahora le pregunto, ¿es suficiente eso? No. Y ya lo vamos a ver. Si no ha conocido a Cristo Jesús como el Señor de su vida, por lo menos en el reino de Dios, no ha pasado de muerte a vida todavía. Alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, ¿qué más hay? Suegras anónimas también debería de haber. Que sean reformadas ahí. Ser reformado, humanamente es bueno. Sí, porque imagínese a alguien que esté golpeando ahí a su familia, necesita ser reformado. Pero eso no lo va a hacer salvo. No es suficiente. Alguien que dice, no, yo voy a cambiar, ya vas a ver, hoy sí voy a ser diferente. Mientras no ha conocido a Cristo Jesús, no es suficiente. Vea, ¿por qué? Porque aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Vea, se ocupa fe. ¿Fe en quién? Fe en Dios. Y esto no de vosotros, vea que no son esfuerzos humanos, no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, así como Nicodemo. Usted no va a ser salvo por obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora sí le voy a decir algo, una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, sí tiene que estar haciendo buenas obras. No para ser salvo, sino como fruto del Espíritu Santo actuando en su vida. Si usted anda en lo mismo, yo creo que no ha sido regenerado. Si usted viene acá a la iglesia, pasó aquí al frente, hizo la oración de arrepentimiento, pero al llegar a la casa sigue golpeando a su esposa y la deja como mapache, ¿ha nacido de nuevo? No. Sigue ella envuelto en vicios, pornografía, adulterio, lo que sea. Escuchábamos a un pastor con mi esposa, 3 años teniendo una relación con otra persona que no era su esposa. Creo yo que no había nacido de nuevo, no había sido regenerado, todavía seguía degenerado. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo es una creación de Dios, es hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Si bien no somos salvos por obras, pero sí somos creados para hacer buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué no es la regeneración? No es ser reformado solamente. Segundo, volvamos al libro de Juan. Segundo, Juan capítulo 3. Versículo 4, dice así, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué tenía en mente Nicodemo? Yo creo que Nicodemo se imaginaba esto, ¿verdad? Voy a tener que usar pañales nuevamente, Jesús. Voy a tener que andar un biberón nuevamente. Voy a tener que volverme a meter al vientre de mi madre y volver a nacer. Quizás eso se estaba imaginando. Entonces Jesús le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, ahí básicamente le está diciendo, mira Nicodemo, si aún fuera posible que tú entraras al vientre de tu madre y volver a nacer, seguiría siendo carne.
Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿qué no es ser regenerado? No significa ser solamente religioso o moralmente correcto. Le decía, Nicodemo era un religioso fariseo. La palabra fariseo significa apartado, significa puro. ¿Cómo surgió la religión de los fariseos o cómo surgió la secta de los fariseos? Surgió cuando los griegos conquistaron Israel y empezaron a meter toda la filosofía griega y aún sus dioses y todo eso. Entonces los fariseos empezaron a organizar y decimos, no, tenemos que cuidarnos, cuidar todos los preceptos de Dios y mantenernos puros. De esa manera, dijeron ellos, vamos a vivir apartados de los demás, separados de los demás. Nació como algo bueno, pero se volvió como lo único suficiente para ellos para ser salvos. Entonces, alguien moralmente bueno o alguien religioso, ya sea de cualquier religión, aún la religión cristiana, si no ha nacido de nuevo, sigue estando muerto espiritualmente. Podrá adorar a cualquier persona. Hay cultos, ¿sabe? Hasta para Maradona. Hay una iglesia que adora a Maradona. Hay otra que adora a Beyoncé como Dios. Eso existe ahora en el mundo. Entonces, Nicodemo era correcto moralmente, era religioso, pero no era suficiente. Entonces, hay una barrera infranqueable entre Dios y el hombre. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y Jesús le dijo, es necesario nacer del agua y del espíritu. ¿Qué significa nacer del agua y qué significa nacer del espíritu? Bien, vamos a explicarlo. Efesios 5:25. ¿Qué significa primero nacer del agua? Efesios 5:25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Cuando usted viene a Jesús, cuando usted se arrepiente y luego viene usted a Jesús, le voy a contar mi historia para que vea a qué me refiero. La palabra de Dios, ¿de quién da testimonio? De Jesús, del amor de Dios para nosotros, de que Él vino a morir en la cruz para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Cuando yo no conocía de Dios y cuando secuestraron a mi papá, que ya lo he explicado anteriormente, vine yo y le dije a Dios, Dios, si tú me devuelves a mi padre, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Entonces, recuerdo que fui a hacer esa oración. Antes de ese momento yo me burlaba de los cristianos, esos que alaban a Dios, esos aleluyas y todo eso. Pero estando en esa condición, en una condición crítica para nuestra familia, fui yo y me arrepentí. Y le dije a Dios, si tú me lo devuelves, yo te sirvo. No sabía que estaba orando. ¿Sabe qué ocurrió? Al día siguiente llamaron para decir, yo sé que su papá lo secuestró la policía. Así fue, década de los 80. Ahora le pregunto yo, ¿cambié mi vida yo? No, seguí siendo el mismo. Seguí siendo, ni siquiera iba a la iglesia, ni siquiera buscaba de Dios. Seguí siendo el mismo. Esa es la oración que muchos hacemos cuando estamos en una situación de crisis. Y venimos arrepentidos y Dios, ayúdame y sácame de esto, mira que esto, que lo otro, que tengo este problema familiar. ¿Sabe qué ocurrió? Con el tiempo, como unos 2, 3 años después, andaba en el mundo. Ahí viene Susan, no puedo contar lo que andaba haciendo, pero entonces ocurrió que por andar visitando a una persona me reclutaron. Te recuerdo que me reclutaron y me llevaban con otro que era bien alto, yo era bien chiquito, mi camisa andaba guindando porque nos amarraron de la camisa para no escaparnos. Entonces cuando llegamos allá a la Kennedy, yo tenía 16, 17 años. Allá me dijeron, no, hace poco, no creas. Entonces, estando allá, me sueltan en la Kennedy y me dicen, no, vos sos de menor de edad. Es que como miraba barbudo, musculoso, así fornido.
así alto, chele, ojo. Entonces, no, me soltaron. Ese día dije, no, mañana voy a la iglesia. ¿Sabe qué hice? Fui a la iglesia. Y ahí escuché de Jesús. Escuché hablar de Jesús, de su amor para con mi vida, de que Él pagó en la cruz por mí, que Él dio su vida por mí. Y ahí le abrí mi corazón y le reconocí como el Señor de mi vida. Antes me había arrepentido, pero no había cambiado mi vida. Ese día que recibí a Cristo Jesús como el Señor de mi vida, pasé al frente. Y sabe, hay un efecto en muchas personas cuando conocen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Empiezan a llorar y no saben de qué. No sé si a usted le ha pasado, pero yo pasé al frente y no paraba de llorar. No sabía por qué. Y sabe, Susan comentaba esto precisamente la semana pasada, el mismo efecto. Sabe que es interesante saber que cuando un niño nace, ¿qué es lo primero que hacen los médicos? Darle una nalgada para que llore. Cuando usted nace de nuevo en Cristo Jesús, muchos experimentamos eso. Y si usted acepta a Jesús aquí y no está llorando, le vamos a dar una nalgada, tal vez así yo. Nací ahí porque escuché la palabra de Dios. Su palabra entró a mi mente, me dio fe para creer en Él, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y entonces ahí permití a Dios que su Espíritu Santo pudiera entrar en mi corazón. ¿Cómo? Reconociéndole como el Señor de mi vida. ¿Sabe? Mi corazón cambió. Y aquello que yo me burlaba de los cristianos, saliendo de ahí, mi corazón cambió. Quise empezar a leer la Biblia. La leí en 3 meses. No me perdía ninguna reunión, porque quería seguir escuchando su palabra. Quería seguir escuchando su voz. Una persona que ha nacido de nuevo quiere conocer más y más de Dios. No quiere perderse ninguna reunión. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Ahora, ¿qué significa nacer del Espíritu? Mateo 3:11. Mateo 3:11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Que está hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí habla nacer del Espíritu. ¿Cuándo nacemos del Espíritu? Cuando usted se arrepiente, reconoce a Jesús como el Señor de su vida, rinde completamente su corazón a Él, y entonces el Espíritu de Dios viene a morar a su vida. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Muchos escuchan esa voz, muchos escuchan que Dios está hablando a su corazón, y dice Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de un acto primero de escuchar su voz. Muchos hemos escuchado su voz, pero no queremos abrir la puerta. Abrir la puerta es permitirle que Él sea el Rey y Señor de mi vida. Entonces Él dice: si alguno abre la puerta, la promesa es: yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cenar con Él y Él conmigo, ¿qué significa? Comunión. Estar ahí en comunión. Ahora, el pasaje que nos ocupa aquí. Decía Juan: yo bautizo para arrepentimiento. En el libro de Hechos usted encuentra a unos discípulos que decía, Pablo los encuentra y les pregunta a Pablo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo.
Bueno, y entonces, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento. Aquel hombre vicioso, drogadicto, puede arrepentirse y cambiar su vida, aún sin conocer de Dios. Pero si no conoce de Dios, está en nada. Entonces Pablo les pregunta, ¿recibieron al Espíritu Santo? Ni siquiera lo habían escuchado. Entonces Pablo les empieza a hablar de Jesús. Y ahí ellos reciben el Espíritu Santo en su vida. Ahora aquí voy a hacer una aclaración. Y les voy a recomendar, si quiere, para que profundice. Ser bautizado en el Espíritu Santo es recibir el Espíritu Santo cuando usted cree en Cristo Jesús. Es exactamente lo mismo. Muchos enseñan que es una experiencia aparte, es una experiencia posterior. Eso surgió en 1900. Es una doctrina que es reciente, surgió en 1900 con el movimiento pentecostal. Antes la iglesia no creía eso. Hasta en 1900 empieza por un movimiento en Estados Unidos, en Azusa. Usted puede investigar el movimiento pentecostal y se va a dar cuenta de eso. Ahí creen que el Espíritu Santo, el bautismo, fue algo posterior, pero de acuerdo a este pasaje que vamos a ver, no es así. Ahora, ve el versículo 12. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Y qué va a hacer? Va a recoger trigo en un granero. Ese es un destino. Y el otro destino dice, quemará la paja en fuego. Está hablando de dos destinos. Y aquí quiero que vea esto desde este punto de vista, este pasaje, porque muchas veces hemos hablado que ser bautizado en el Espíritu Santo es ser bautizado en fuego. Y quiero que vea que no es así. Versículo 11. Él es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y decimos, Dios, manda fuego. Quiero que vea esto. Versículo 12. Él va a recoger a unos en el granero y a otros en el fuego. Ser bautizado significa ser inmerso, ser lleno, estar inmerso. Cuando usted es bautizado en agua, ¿qué significa? Que el agua lo cubre completamente. Usted es inundado ahí. Ser bautizado en el Espíritu Santo, ¿qué significa? Ser lleno del Espíritu Santo. Ser bautizado en fuego, ¿qué significa? Meterlo a usted en el fuego. Carne asada. Entonces vea esto. Él os bautizará en Espíritu Santo. El que es bautizado en Espíritu Santo va a ser recogido en trigo en su granero. El que es bautizado en fuego se quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Hay dos destinos. Ahí habla de dos bautismos. Todos van a ser bautizados por Jesús, solo que unos en Espíritu Santo y otros en fuego. Casi siempre hemos hablado, ser bautizado en Espíritu Santo es ser bautizado en fuego. Y Señor, manda fuego. Y eso lo vamos a explicar en otro momento. Pero en el día de Pentecostés se pusieron lenguas como de fuego sobre las personas. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Sabe que ahora nosotros somos templo de Dios? Usted revise en el Antiguo Testamento qué ocurría cada vez que un nuevo templo era inaugurado. Dios mandaba fuego del cielo a quemar el sacrificio. El día de Pentecostés, un nuevo templo fue inaugurado, nuestro cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo, y llamas como de fuego se pusieron sobre nuestras cabezas, pero solo ocurrió en ese primer momento, en la inauguración. Claros, las preguntas me las mandan por correo. Entonces, todos van a ser bautizados por Jesús, pero unos en Espíritu Santo para salvación, otros en fuego para perdición eterna. Se quedaron callados. Gálatas 6:15. ¿Qué no es la regeneración? Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, ¿qué significa, qué no significa ser regenerado?
guardar preceptos y doctrinas solamente. Si usted vive por preceptos y doctrinas, usted dice, no, esto es bueno, esto es correcto, esto voy a hacer, miren que ir a la iglesia es bueno, llevar a mis hijos también. Si usted vive solo por preceptos y doctrinas, no vale nada. Lo único que vale es una nueva creación. Bien, rápidamente ahora vamos a ver qué evidencias hay de que una persona ha nacido de nuevo. ¿Qué evidencias hay? Primera de Juan 5:18. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vea entonces, alguien que ha sido regenerado es alguien que no practica el pecado, es alguien que puede vencer el pecado. ¿Quiere decir que es un santo y que nunca más se va a volver a equivocar en la vida? No. ¿Por qué? Porque este pasaje lo que enseña es no practicar el pecado como un ejercicio diario, como algo constante en su vida. Porque también dice la Escritura que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, alguien que ha sido regenerado es alguien que ya no vive en el pecado. Alguien que cometía, qué sé yo, le gustaba vivir alcoholizado. ¿Se preocupaba el que era alcohólico? ¿Se preocupaba realmente por estar así? Muchas veces no, ni siquiera es consciente de lo que está haciendo. Pero cuando viene a Cristo Jesús, él ya no quiere vivir en esa vida. Entonces, ya no practica el pecado como un estilo de vida. Hace atrás toda su vieja manera de vivir y vive como un nuevo hombre. Siguiente, otra evidencia, Primera de Juan 2:13. Primera de Juan 2:13. ¿Qué otra evidencia hay? Veamos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Es mentiroso. Se le empieza a crecer la nariz. Y dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Entonces, es alguien que guarda sus mandamientos, que guarda su palabra. Ahora, para guardar la palabra, ¿qué se requiere primero? Leerla, estudiarla. Entonces, es alguien que quiere leer su palabra, que quiere estudiar su palabra y por tanto la guarda. Así es una persona que ha sido regenerada. Es aquel que quiere estar ahí escuchando la palabra de Dios. La Escritura es la carta de Dios para el hombre. Habla de Jesús. Cuando usted está enamorado, venga, Amón. Qué bueno tener a Amón en primera fila, ¿verdad? Usted está enamorado. Sí. ¿De quién? De Jensi. ¿Y qué hace? ¿Qué hace con ella? No, ¿qué hace con ella? Perdón. ¿Cómo le muestra su amor? Dándole detalles, cuidándola, respetándola. ¿Y qué más? ¿Se comunica con ella? A diario. A diario. ¿Por qué a diario? Porque tanto yo necesito hablar con ella como ella necesita hablar conmigo. ¿Y de qué habla? ¿Dónde está la hermana Gladys? Tápese el oído, hermana Gladys. ¿De qué habla? Sí, el campamento de jóvenes. No, más que todo hablamos de cómo ha sido nuestro día, que cómo nos sentimos, cosas así. ¿Y usted quiere platicar con ella? Sí, ¿Por qué? porque ya me es necesario. Está bien. Cuando uno está enamorado, uno quiere estar hablando con esa persona. Uno quiere estar escuchando su voz. Uno quiere saber de esa persona. ¿Acaso si usted no estuviera enamorado de Jesús, no quiere escuchar su voz? ¿No quiere escuchar su palabra? ¿No quiere saber lo que Él dice para usted? Lo que Él quiere para su vida. Sus planes, sus propósitos. Una persona que ha sido regenerada quiere escuchar su voz. Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sus ovejas. Las que no son sus ovejas no le escuchan, pero las que son sus ovejas quieren escuchar su voz y quieren
miren, pasar adorándole. Mire, yo disfruto el tráfico vehicular aquí en Tegucigalpa, aunque no lo crea. 1 hora de tráfico en el anillo para mí es perfecto, porque ahí voy escuchando la palabra de Dios, ahí voy adorándole, orando, ahí voy contento. No hay alguien que me esté interrumpiendo, sino que es un tiempo para mí con Dios. No voy con los ojos cerrados, ¿verdad? No crea que si no voy a darme ahí de bruces. Pero es un tiempo que yo disfruto. ¿Por qué? Porque quiero pasar con Él. Cada decisión en mi vida, a diario, en mi trabajo, en mi familia, quiero saber si es su voluntad. Quiero saber si realmente esa decisión va a agradarle a Él. Es una conciencia permanente de que su presencia está con uno. Ser nacido de nuevo es guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Decía Él, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no guarda sus mandamientos, no le ama. Primera de Juan 2:14, ¿qué otra evidencia? Primera de Juan 2:14, ahí mismo cerca. Dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Algo que viene a ocurrir en el corazón de una persona que ha nacido de nuevo es esto, el amor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios viene a su vida. ¿Y cómo es Dios? Dios es amor. Esteban, que fue apedreado hasta morir por los judíos, por los fariseos, por los sacerdotes, él dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. El amor en la vida de Esteban se había perfeccionado a tal punto que no importaba lo que le hicieran, él decía: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué ocurre con el amor? Viene el perdón. Porque el amor cubre multitud de faltas. Cuando uno se casa y está bien enamorado, que así debe de casarse, por cierto, usted va a encontrar a su pareja y se va a dar cuenta que no es perfecto, no es perfecta, ronca, le pueden oler los pies, puede dejar la toalla tirada en el piso y los calcetines también. No es perfecta. Ahora, ese primer día después de la luna de miel y usted mira eso, se saca los mocos, como sea, ¿sabe qué ocurre? Usted perdona todo eso porque usted está enamorado. Ni siquiera mira esos defectos. Pero cuando pasa el tiempo y ya que el amor se empieza a extinguir, hey, no dejes eso tirado ahí, los calcetines ahí todos duros, o la toalla ya. He visto parejas que se han peleado por dejar el cornflakes destapado. Se han agarrado, hasta se han dejado. Otro porque deja la pasta destapada. Dice aquí que en esto conocemos que amamos al hermano. Hemos pasado de muerte a vida y somos capaces de amar. Somos capaces de perdonar también. Finalizo con esto. Juan 3. Finalizo con esto. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pueblo de Israel, en un momento de su historia, había desobedecido a Dios. Y como desobedeció a Dios, en el desierto vinieron serpientes venenosas y empezaron a atacarles, empezaron a morderles. Y las personas empezaron a morir. ¿Por qué? Porque eran serpientes venenosas. Entonces vienen ellos y se arrepienten y claman por misericordia de Dios. Y Dios les dice: bueno, hagan un asta. Y en esa asta, en la parte de arriba, pongan una serpiente, un símbolo ahí, recordándoles a ellos el castigo de su pecado. Entonces,
Y el que viere si alguien lo muerde una serpiente y ve esa serpiente que está ahí en esa asta, esa persona va a vivir. O sea, la persona tenía que ser obediente a Dios. Si a usted lo mordía esa serpiente, entonces usted tenía que voltear a ver al asta, a la serpiente que Dios les había dicho que erigieran. Y el que la mirara, vivía. Pero si no iba y no la veía, usted moría. ¿Por qué Dios les dijo, pongan una serpiente ahí? Les recordaba el castigo de su pecado. El castigo de desobedecer a Dios estaba ahí. Ahora Jesús dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él fue levantado en una cruz para que todo aquel que a Él viera pudiera ver el castigo de su pecado. Estaba cayendo sobre Él para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Todo aquel que volteara su mirada a Jesús puede ser salvo, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. La mordedura de la serpiente es como ese pecado en la vida del hombre. Por dentro está causando ese veneno una muerte. Es una cuestión de tiempo para que esa persona muera. El pecado nos ha mordido. Y ese pecado está en la vida de cada hombre y mujer. Por eso es que el Hijo de Dios vino a pagar en la cruz del Calvario para morir por usted y por mí. Él tomó nuestro lugar, y todo aquel que a Él viere no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Ahí no está, quiero que cierre sus ojos.